pendenciero no es el que busca pleito, no pleitisto. Y además dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Si eres codicioso de ganancias deshonestas, eres mal administrador. Porque no son los bienes bien habidos, son mal habidos, son deshonestos. Alguien llegaba al barrio del Recreo y era una hermana que llegaba como un sobre y pesaba mucho. Y ese sobre era de 10,000, 12,000 córdobas. Y un día yo le dije, hermanita, ¿usted tiene buen trabajo? No, yo soy ama de casa, yo lavo y plancho para que mis hijos puedan comer y beber. Y entonces le dije, ¿y un sobre de 10,000 córdobas? ¿Cómo puede ser posible? Venga acá. ¿Quién diezma esto? Mi esposo. ¿Y su esposo qué hace? Él acarrea, él tiene una camioneta y ¿y qué es lo que acarrea él? Es que mire, le voy a decir la verdad. Mi esposo, él trafica droga. Y él me da esto y me dice, llévalo como diezmo al pastor. Y yo ya había agarrado un sobre anteriormente, pero no sabía de quién era. Pero yo dije, Dios. Yo agarré ese sobre y se lo puse en su mano. Tome y lléveselo a su esposo. No puedo aceptar eso. No puedo. Yo no voy a maldecir mis finanzas por eso. No voy a llevar anatema a mi casa por eso. Llegaron a la iglesia a venderme 2 micrófonos Shure en 400 córdobas. Con su cable. Cada micrófono cuesta como 1,200. Pastor, mire, aquí se lo traigo. Bendición de Dios. 400 pesos. Ya se los dejo. Y yo los fui y los probé y sonaban muy bien. Pero de repente, mientras yo estaba diciendo aleluya, gloria a Dios, con ese micrófono en el parlante probando, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale de dónde viene. Y yo le fui y le dije, hijo, ven acá, vente, porque yo soy muy inteligente. Ya le voy a decir por qué soy muy inteligente. Lo traje al altar y lo paré en el altar y le dije, tú no puedes mentir en el altar. Mira que Ananías y Zafira murieron mientras mentían en el altar. Te puedes caer muerto, le dije. ¿De dónde vienen esos micrófonos? ¿Son bien habidos? No, es que no voy a decir la verdad. Yo me los traje del trabajo. Entonces le dije, toma, llévatelos. Yo maldecir las finanzas de la iglesia por comprar 2 micrófonos robados. A la media hora ya estaba el dueño de los micrófonos preguntando. Me dijeron que alguien vino a venderle micrófonos. Yo le dije sí, pero se los regresé y que se los llevara. Y no sabe para dónde agarró. Pregúnteme a mí, yo no sé nada. Él vino y se fue. ¿Cuántos de nosotros a veces compramos un teléfono robado o de dudosa procedencia? Oh, es que el más barato lo compro ahora, ganga. Maldeciste tu casa porque te llevaste el manto babilónico a tu casa y te llevaste un lingote de oro, el cual no te pertenecía. Ganancia deshonesta. Es muy difícil cuando el dinero te habla, pero mejor deja que el Espíritu Santo te hable antes que el dinero te hable, porque el Dios del dinero te lleva a la perdición. Oh, pero pastor, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero no dijo del dinero. El Dios del dinero es el Dios Mamón. Así lo dice la Biblia, el Dios de la riqueza. Pero Dios te va a dar a ti a medida que tú sepas administrar. Hay algunos que tienen mucho, pero se perdieron. Y algunos que tienen poco y también se perdieron. Y hay quienes que tienen lo justo y ahí están en lo justo. Entonces hay que pedirle a Dios lo justo. Entonces dice Pablo que hay que ser una persona que sepa administrar, que tenga un carácter bueno, que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso o ganancia deshonesta. Y el último versículo que yo encontré ahí, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: cada uno
Primera carta del apóstol Pedro 1:10 dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a otros. ¿Para qué? Dice: ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso le dije que el don que usted recibió no es para que usted se vanaglorie. El don que usted recibió es para que usted le dé a otro. Ahora ya leímos en el libro de Lucas acerca de este mayordomo. Y me encanta mucho esto porque dice que el amo alabó a ese hombre porque sabía que iba a ser despojado de su mayordomía. Pero este hombre fue astuto y fue inteligente. Y entonces le dijo a uno de sus deudores: ¿tú le debes cuánto a mi amo? Y dice: bueno, yo le debo 100 barriles de aceite, apúntate 50. Y otro que le debía 100 medidas de trigo, apúntate 80. Y entonces aquel amo dijo: este fue inteligente porque yo lo corrí de mi trabajo, pero a quienes él le condonó deuda lo van a recibir porque le deben favores. En cierta manera, nosotros no podemos hacer lo mismo porque sería deshonesto, ¿sí o no? Deshonesto. Ahora, hay 3 lugares donde nosotros vamos a usar la mayordomía. Diga, 3 lugares. En 3 áreas. Número 1, el hogar. Diga, la mayordomía en el hogar. Ah, bueno. Vamos a hablar acerca de eso. Buen mayordomo en el hogar. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice, y versículo 5: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora entendemos la carga del pastor, ¿sí o no? Para mí es una carga que no es muy fácil. El hijo del pastor, la mujer del pastor, ¿sí o no? Entonces la responsabilidad que conlleva la mayordomía es grande. En el hogar. En el hogar. Pero dejamos la mayordomía solamente en una área, en la iglesia, pero en el hogar es muy importante porque dice que gobierne bien su casa. La palabra gobierno es administración y no tiene que ver solamente con los bienes económicos del hogar, tiene que ver con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Y noten ustedes que dice que tenga a sus hijos en sujeción. No es tan fácil, pero te puedes esforzar. Te puedes esforzar. La última vez que yo estuve predicando acá fue acerca de la familia. Y fue un mensaje que hasta ahora lo recuerdo todavía. Pero quieras o no, dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, aún de ellos te pedirá cuenta el Señor. Eso es mayordomía, entregarle buenas cuentas al Señor. Y tú y el niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Además dice que tiene que los hijos estar en sujeción con toda honestidad. Porque si no podemos gobernar la casa, ¿cómo podemos gobernar la casa de Dios? Hablando acerca también de los hermanos que están en la iglesia, pero que necesitan mayordomía en el hogar. También dice primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero piensa en tu casa. ¿Sí o no? Provee a tu casa primero. Preocúpate por tu hogar. Preocúpate por tus hijos. Enséñales, intrúyelos. Preocúpate por tu esposa. Y yo digo esto antes, al comienzo, cuando yo me casé, yo le decía a mi esposa: te casaste como un pastor, acostúmbrate. Y yo pensé que servirle a Dios era estar las 24 horas en la calle y mi esposa no sabía nada de mí. Y se me fue, la mujer se me fue. Se me fue. 3 meses.
Y yo doblé mi rodilla y dije, Señor, esta mujer es rebelde. Oh, Dios mío, me equivoqué. Porque esta mujer no sabe con quién se casó. Con un siervo de Dios. Ahora mismo, Padre, haz que Satanás le quite las manos cochinas de la mente a mi mujer. Le ha metido cizaña. Y un día el Espíritu Santo me dijo, es que no fue Satanás, fui yo quien la saqué. Yo la saqué. ¿Por qué? Es que no te has dado cuenta que ella está ahí. Entonces no necesitas algo que ni cuenta te das que está ahí. Porque aprendemos a valorar hasta que ya no está. ¿Sí o no? Y entonces ahora empecé a orar y decir, Señor, perdóname, que vuelva, que vuelva. No se ha ido otra vez, ahí está. Entonces entendí que era primero el hogar y después la iglesia. Nunca es primero la iglesia, es primero el hogar. Tienes que gobernar primero tu casa bien para que después gobierne bien la iglesia. Nunca es primero el hogar. El pastor que anda visitando a las hermanas todo el tiempo y solo, pero no anda con su esposa, porque es que la esposa mía no tiene la visión que yo tengo. Pésimo administrador. Tiene que andar la esposa. Y si no va la esposa, mejor no vaya, más aún sabiendo que son hermanas coquetas. Aleluya. Ya me metí a problemas. No, yo no tengo miedo de predicar. Yo predico. Yo hablo la palabra. Y usted hoy va a recibir palabra. Pero dice la Biblia que es necesario primero el hogar y después la iglesia. Y aunque seamos feitos los pastores, pero como la gracia de Cristo está en nosotros, no falta la Dalila que ande por ahí. Sí, porque mírenme, yo chirizo y negro como el caimito. Pero hay gente que ha llegado a la iglesia y dice, yo vengo a la iglesia por ese chaval, me gusta cómo se viste. Y dándome testimonio a una hermana, que es la madre de una de las hermanas que ahora está en la iglesia. Dice, pastor, le voy a contar algo, pero que no se lo diga a mi hija. Es que cuando usted pasaba ahí con su manga larga y a veces con su corbata y a veces decía mi hija, ese hombre es bien guapo. Yo voy a ir a la iglesia solo por ese hombre. Y ella miraba pasar y ella decía, qué hombre ese, qué negro ese. Y cuando llegó a la iglesia, hoy es músico. Porque en la iglesia no tengo músico, el músico soy yo. Y cuando ella dice, oh, qué bonito, toca el teclado. Y cuando dice, ay, ahora el pastor con el mensaje, y me agarró. Agarra el micrófono. Dios me le bendiga a todos, hermanos. El pastor de la iglesia. Y empiezo a hablar acerca de la carne. Y la bañé toda la noche, sin saber yo quién era ella. La bañé con el agua del Espíritu Santo. Y yo miraba que ella se agarraba, porque le da picazón, le da todo, y le da sed. Y entonces yo entendí que a veces es necesario primero el hogar. Los hijos, el hogar, los hijos. Ahora, entienda esto otro también. Está también la palabra acá, en 1 Timoteo 3:12. Dice, hablando acerca de los diáconos, estamos hablando de los administradores. Administradores. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Marido de una sola. Una sola. Gloria a Dios que fue así. Porque yo con una me vuelvo loco ya. Una sola mujer. Entonces es ahí donde uno tiene que usar la mayordomía en el hogar. ¿Cómo, pastor? La Biblia. ¿Cuántas veces oras con tus hijos? ¿Alguna vez has hecho una reunión, un altar familiar en tu casa? ¿O pensaste que solo venir a la iglesia el domingo con todos tus hijos fue suficiente? Pésimo administrador. ¿Alguna vez te sentaste con tu hijo a enseñarle un texto bíblico?
¿Lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O te sentaste con él a buscar al Pokémon? ¿O le enseñaste a usar la tablet y no la Biblia? ¿O le enseñaste cómo descargar aplicaciones del Google Play? Y dice, no, es que este chaval es muy necio. Ah, toma la tablet. Y a veces estamos tan felices porque dice, mi hijo no molesta. ¿Y qué va a molestar si todo el día está? Y para los que no sabían, está científicamente comprobado que el niño o la persona que mucho tiempo pasa en el teléfono se calienta, la pantalla se calienta y te da artritis en los dedos. ¿Cuánta gente va a quedar como mal me punche? Pésimos administradores en el hogar. Ahora también quiero llevarte a otra cosa. Dice la palabra, hablando siempre del hogar, que Josué dijo al pueblo, yo y mi casa serviremos. ¿A quién? Yo y mi casa serviremos. Aleluya. Pero noten ustedes, dice yo como sacerdote, yo como administrador, yo como mayordomo, yo como tutor de mi hogar, yo voy a dar la cara primero por mi familia. Yo voy a poner en el altar a mi familia, pero seré yo el primero que camine adelante para que mi esposa y mis hijos me sigan. Seré yo el ejemplo de eso. Ahora, dejamos un poco el hogar, lo voy a dejar en paz ahí. La mayordomía también se usa en la iglesia y ahora vamos con líderes y pastores. Aleluya. Agárrese, pastor. Y yo también ya me agarré. Muchas veces nosotros en la iglesia necesitamos aprender mucho, porque a medida que las iglesias van creciendo, vas a tener que ir aprendiendo la administración a mayor escala. No es lo mismo que te pongan a administrar un carrito de sándwich a que te digan, aquí está una tienda completa. La responsabilidad es mayor. Y todavía Moisés se sentó y dice, vengan, aquí estoy yo, el siervo de Dios. Y entonces todos venían a Moisés desde que el sol, aleluya, aparecía por la mañana hasta que el sol se ponía. Y la gente venía a él. Y llegó Jetro y quedó viendo todo el panorama todo el día. Jetro ni siquiera le habló porque estaba tan ocupado él, que Jetro no tuvo acceso a una entrevista con el siervo de Dios. Y Jetro se quedó observándolo. Al final del día le dice, oye Moisés, ¿cómo está? Bien. Oh, mi suegro, ¿cómo está, suegro? Pues bien, le dice. ¿Sabes qué? Buenas intenciones pero malos procedimientos. Te vas a morir, te va a dar un derrame y esta gente se va a quedar sin líder, sin pastor. ¿Y quién los va a guiar por el desierto? No, es que yo fui el que oyó la voz cuando dijo, Moisés, y yo vi la zarza ardiendo. Es que fui yo el que abrió el mar rojo. Es que fui yo quien golpeó la peña y salió. No somos los únicos en el ministerio. Y a veces necesitamos delegar responsabilidades porque nos desgastamos físicamente y no podemos dar el 100. Y por eso necesitamos ser buenos administradores para discipular, para formar líderes, para que estos líderes sean las extensiones del ministerio del siervo de Dios. Ahora yo estoy trabajando con los campamentos cosecha, 2 campamentos cosecha, y pudiéramos tener más, pero yo prefiero tener 2 bien sólidos. Y ellos son los que visitan, y ellos son los que van a traer, y eso es una responsabilidad de cada uno de ellos. Cada domingo estar con su campamento cosecha desde muy temprano. Les van a traer a los niños, ellos cocinan para los niños, ellos hacen eso. ¿Quién nos obliga? No, entendieron la visión, porque los pastores somos los que transmitimos la visión y la sembramos en el corazón de la gente.
Así como el padre encausa al hijo. Porque tu hijo va a hacer no lo que usted diga, sino lo que él te vea hacer a ti. El hijo hace lo que el padre hace. Él sigue el ejemplo de vista. Nosotros somos el paradigma de ellos. Ellos nos van a seguir. Entonces Moisés dice, entonces ¿qué quieres que haga? Pues búscate hombres idóneos que tengan tu mismo espíritu. Y le vas a encargar a unos 100, otros 500, y usted sabe la historia. Y ahí está como Moisés descansaba un poco más. Y ahora ya el tiempo de Moisés empezaba a redimirse y podía hacer otras cosas más importantes. Aunque también era muy importante estar con el pueblo, pero había gente capaz para hacerlo. Nosotros no somos el pulpo de la iglesia. Si yo no lo hago, la cosa no está bien. Hay otros que lo pueden hacer también, y a veces hasta mejor que nosotros. ¿Sí o no? Hasta mejor que nosotros. Entonces el buen mayordomo es el que sabe las cualidades de su gente y los ubica en el lugar que dan el cielo. Amén. Yo sé quién es buen intercesor en mi iglesia. Yo sé quién es buen maestro de mi iglesia. Yo sé quién tiene don de servicio. O yo sé quién tiene ese don para orar por los enfermos. Entonces Padre, dame la visión para yo poner a cada quien en su lugar, para que den el 100 en su lugar. Y ellos puedan tener un trabajo efectivo. Y cuando el trabajo es efectivo, el fruto es abundante. Buena mayordomía. El fruto es abundante. Ahora, noten ustedes, Moisés aprendió la mayordomía. Dice en Hebreos capítulo 3 versículo 5. Ahora hablamos de la iglesia. Hebreos capítulo 3 versículo 5 dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. En otras palabras, Moisés tuvo que aprender la mayordomía, y debido que a él aprendió a ser un buen siervo, entonces la casa de Dios se mantuvo. Aquí dice que él fue fiel en toda la casa, pero no es porque él lo hacía todo, sino porque había gente fiel juntamente con él. Pablo le dice a Timoteo: búscate hombres idóneos, no neófitos. Y te voy a llevar rápido ahí. La palabra neófito, ¿sabe qué significa? No, tiene que ver con la palabra ignorante, que ignora o sabe muy poco de la Biblia. Pero hermanos, la palabra neófito tiene que ver con alguien que apenas se está adheriendo a una visión. Todavía no la ha comido, todavía no la ha digerido, todavía él no siente pasión por eso. Ojo, pero aquí hay donde nos equivocamos muchas veces. Mucha gente viene a la iglesia y aparenta entusiasmo, aparenta mucha euforia, aparenta como mucho ese deseo de hacer todo. Entonces a veces decimos: este hombre yo lo necesito en el ministerio. Pero a veces nos equivocamos. No es suficiente el ánimo pronto o el espíritu ferviente. No, necesitamos gente sólida en la iglesia, no gente de ratito que se emocione y que crezca como el fuego de la tusa y después no haya nada, ni humo ni ceniza. Yo quiero pilares en la iglesia, no pie de amigos. El pie de amigo usted lo puede quitar cuando quiera. Yo quiero pilares. Estos pilares, los pilares que se fundaron acá, es para sostener el techo y la casa no se caiga. Cuando no hay pilares, entonces la casa se cae. El liderazgo es el cuerpo óseo. El cuerpo sin los huesos no es nada. Pero ¿cuántos líderes sufren de osteoporosis espiritual? Son frágiles. No resisten los golpes, no resisten las pruebas. ¿Por qué? Mucho entusiasmo, pero poca madurez. Y es donde necesitamos tener visión para buscar los líderes idóneos en la iglesia. Entonces por eso Moisés le pidió sabiduría a Dios para que éste pudiera tener gente idónea en el trabajo, pudiera ser. Y escuchen ustedes, la Biblia dice en Éxodo que se le llama la congregación del desierto, y eran miles y miles y miles y miles. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2.
Apúntelo. Ahora bien, se requiere de los administradores que sea hallado cada uno fiel. Diga, fiel. Eso es necesario. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Oiga bien, si se está durmiendo, si alguien, usted lo ve que se está durmiendo, déle un codazo espiritual. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. No se me duerma, óigalo, que te va a ayudar muchísimo. Oigan este versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice Pablo, como Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Como Dios es fiel, dice la palabra, nuestra palabra a Dios no es sí y no. ¿Va a venir, pastor? Sí y no. Hermano, ¿va a venir al ayuno? Sí y no. Depende. No es sí y no. O es sí o es no. Entonces dice Pablo dice, nuestra palabra en Dios no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que fue entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo. No ha sido sí y no. O sea que Dios, cuando ha dicho te voy a bendecir, es porque Él te va a bendecir. Él no la está pensando todavía para decirte te voy a bendecir. No, Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. En Él las promesas son amén, son sí y no son sí y no. De la manera que nosotros, cuando el pastor te llamó y te dijo, hermano, hemos pensado, hemos considerado que tú vas a servirle a Dios, es que Dios nos ha dado testimonio a través de su Espíritu que reúne los requisitos para estar en el liderazgo. Usted no puede decir, sí, no, pastor.